Una de las preguntas más fundamentales que una persona puede hacerse es esta: ¿soy verdaderamente parte del pueblo de Dios? ¿Soy verdaderamente parte del pueblo de Dios? Esta es una pregunta de vida o muerte, porque de su respuesta depende el destino eterno del alma. Se trata de si uno ha sido reconciliado con Dios, de si uno ha sido justificado por la fe, de si una persona ha sido hecha partícipe de la salvación que únicamente se encuentra a través de la persona de Cristo Jesús. Y si esta pregunta es tan vital, entonces hay otra pregunta que está íntimamente conectada y que no podemos evitar, y es esta: ¿cómo distinguimos a una iglesia verdadera? ¿Qué señales revelan si un grupo de personas han nacido genuinamente de nuevo o si simplemente practican una religión externa, una religión vacía de significado, un mero formalismo? Porque si la historia nos ha enseñado algo es esto: que hay generaciones enteras que vivieron y murieron convencidos de pertenecer al pueblo de Dios cuando en realidad solo se habían aferrado a una tradición humana. Tenían su confianza puesta en sacramentos, tenían su confianza puesta en ritos solemnes, en buenas obras o incluso en la membresía visible de una institución humana. Pero la Escritura es clara. La Biblia nos enseña que no todo el que dice ser parte del pueblo de Dios lo es. Ni todo el que lleva el nombre de cristiano ha sido transformado por Cristo, verdaderamente. De hecho, ya en el primer siglo, cuando la iglesia se había gestado, estaba naciendo y estaba creciendo, ya en esa primera etapa de la iglesia, habían ciertas voces que perturbaban a las iglesias locales enseñando que Cristo no era suficiente. A la cruz querían añadirle la circuncisión, querían añadirle las obras de la ley, querían añadirle los ritos mosaicos. Estos eran los famosos judaizantes, hombres religiosos que aparentaban piedad, aparentaban tener una moralidad, pero que proclamaban un evangelio que estaba claramente adulterado. De hecho, Pablo los desenmascara en Romanos capítulo 2. Noten lo que Pablo dice en Romanos 2. Romanos capítulo 2. Versículo 25, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que físicamente, dice, noten lo que está diciendo Pablo, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Se está dirigiendo a hombres judíos que decían guardar la ley, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, dice Pablo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Escuchen, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá Pablo afirma que la verdadera circuncisión no es externa, no es la de la carne, sino que es la del corazón. La que se perfora, la que se hace según el Espíritu. Esto era algo que ya había sido anticipado, de hecho, en el Antiguo Testamento. Tenemos varios pasajes como Deuteronomio capítulo 10, versículo 16,
Deuteronomio 30, versículo 6, Jeremías 4, que hablaban al pueblo judío y le decían que necesitaban ser circuncidados en el corazón. Claro, a los ojos de los hombres, estos judaizantes eran hombres intachables, irreprochables, eran legalistas. Pero a los ojos de Dios, Pablo acá enseña que no eran parte del pueblo porque su corazón seguía intacto, seguía duro como una piedra, no había sido transformado por el Espíritu de Dios. Y frente a este engaño y esta situación que estaba sucediendo en el primer siglo de la iglesia, Pablo se dirige específicamente a ellos, a estos judaizantes, y responde de la siguiente manera en Filipenses capítulo 3, versículo 3, que va a ser el versículo que vamos a estar estudiando esta mañana. Filipenses 3, versículo 3. Pablo, con palabras firmes, con un tono sobrio, dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y es en este versículo donde encontramos tres marcas inconfundibles de una iglesia verdadera. Tres marcas: la devoción en el Espíritu, la delicia en Cristo y la desconfianza en la carne. Y hoy vamos a examinar estas tres señales con detenimiento, estas tres marcas. Y mi oración es que al hacerlo el Señor confirme a los suyos y confronte a quienes aún no son parte del pueblo de Dios y están entre nosotros. Antes de eso, vamos a leer el pasaje nuevamente, comenzando desde el versículo 1 de Filipenses 3 y orar al Señor. Dice así: por lo demás, hermanos, está escribiendo Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, dice Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oremos. Querido Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos venir delante de ti y con el libro abierto escuchar tu voz, Señor. Es nuestro deseo y es nuestra oración de que puedas, por medio de tu Santo Espíritu, operar en lo más profundo de nuestro ser interior. Algo que nosotros no podemos hacer desde afuera, pero sabemos que tu palabra, el Evangelio, tiene el poder para hacerlo. Oh Dios, tú conoces los corazones, la condición en la que cada uno está aquí adentro. Señor, sabemos que tú no miras lo que el hombre ve, la mera apariencia, la manera en que una persona está vestida. Señor, tú ves las intenciones, tú ves el deseo, la voluntad, tú ves el corazón. Y es con corazones abiertos que venimos hoy delante de ti para que hagas tu obra. Padre, exáltate en la siguiente hora. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi mensaje es Señales de una iglesia verdadera. Señales de una iglesia verdadera. Y como dije, hay tres marcas, tres señales que vamos a ver en el versículo 3 de Filipenses 3. Y en primer lugar, si están tomando notas, lo que Pablo dice acá, que lo que distingue a una iglesia verdadera es su devoción. Es el primer punto. Su devoción a Dios por medio del Espíritu Santo. La devoción. Pablo nuevamente dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Todos los seres humanos somos adoradores por naturaleza.
todos. Pero no toda adoración es aceptable ante los ojos de Dios. La devoción que está impulsada por la cultura, la devoción que está impulsada por la tradición, por el temor, por la culpa, por la búsqueda de experiencias místicas, por la necesidad de ser aceptado por otros, todo eso es vano delante de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede producir una adoración que agrade al cielo. De hecho, Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, él dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede producir una adoración, una devoción, una alabanza que agrade a los oídos del Padre. Por eso Pablo comienza aquí con la clase de devoción que caracteriza a los verdaderos cristianos. Y el término griego que Pablo utiliza en el versículo 3 y que en nuestras versiones se traduce como servimos es sumamente importante. No es el verbo más común para adorar, sino que es un verbo que describe el servicio sacerdotal en el tabernáculo, en el templo. Por ejemplo, acompáñenme a la epístola de Hebreos. Hebreos. Una carta que tiene un tinte, un tono judío. Versículo 4 de Hebreos 8 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, y continúa, noten que de ahí se habla del servicio, ¿y a quién se está dirigiendo o a quién se está refiriendo? Al sacerdote, a los sacerdotes que servían en el templo, en la tienda. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Ahí la palabra culto es similar, la raíz está conectada a la que se usa en Filipenses 3:3. Y un santuario terrenal, está hablando del servicio en el tabernáculo, en el templo. Eso lo vemos por el versículo 6 de Hebreos 9, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, del servicio. Versículo 9, lo cual es símbolo para del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esa palabra culto está conectada otra vez con la palabra que aparece servimos en Filipenses 3:3. Y así pueden ver otros versículos como Hebreos 10:2, Hebreos 13:10, donde se utiliza la misma palabra que se utiliza en Filipenses 3:3 y claramente está conectada con el servicio en el tabernáculo, en el templo. O sea, esta palabra hablaba del ministerio sagrado que rodeaba los sacrificios, al altar, al incienso, a la sangre. Este de hecho era el lenguaje predilecto de los judíos, favorito de ellos. ¿Por qué? Como nosotros sabemos, Israel en la historia era el único pueblo al que Dios le había revelado cómo acercarse a su santidad de manera legítima, correcta. Pablo nos recuerda esto en Romanos capítulo 9, versículo 4, donde él dice que solo a ellos se le habían dado la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, misma palabra que se usa en Filipenses 3:3. El culto, las promesas. Israel era ese pueblo a quien Dios le había revelado cómo debían acercarse correctamente delante de su santidad. Y en el contexto de la carta de Filipenses, esto toma mayor peso. Porque lo que había sucedido es que estos judaizantes, estos legalistas, estos terroristas
espirituales se habían infiltrado en medio de la iglesia en Filipo y ellos se especializaban en algo. Se especializaban en una cosa, en lo externo. Eran buenos para eso. De hecho, Pablo lo dice en el versículo 2, dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados, noten cómo termina, de los mutiladores del cuerpo, de lo externo. Él se está refiriendo a la circuncisión. Entonces estos hombres que se habían infiltrado eran buenos en lo que refiere al aspecto ritual, pero no en lo que refiere al aspecto espiritual de las cosas. Ellos no se daban cuenta de que la realidad de todas esas sombras que habían sido presentadas en el Antiguo Testamento ya había llegado y su nombre es Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Y ahora, todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, que ha sido unido a Cristo por la fe, puede rendirle devoción, puede rendirle adoración, puede rendirle alabanza a Dios desde donde sea, sin necesidad de un templo, sin necesidad de sacerdotes terrenales, sin necesidad de un altar ni de sangre. Es lo mismo que le dice Jesús, ¿se acuerdan? A la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, mujer, versículo 21 dice, créeme, la hora viene, porque está hablando en futuro, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. La clave está ahí, es una transformación interna. Para que haya devoción verdadera, debe haber una transformación genuina del corazón. O sea, esto nos enseña que la devoción no es un asunto de labios, no es un asunto de música, no es un asunto que se mide por el nivel de luces o de humo o del espectáculo que haya en un escenario. La verdadera adoración comienza con un corazón transformado por el Espíritu Santo. No se trata de asistir a un programa de dominical, sino de vivir con un altar encendido en el corazón. De eso se trata. No se mide por el volumen, no se mide por la forma, no se pide por el ambiente, se mide por una conciencia viva de la majestad de Cristo. Y eso, hermanos, es lo que marca y traza una línea entre lo que es una iglesia verdadera de una iglesia falsa. La devoción. Noten, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene un sacerdocio humano, tiene altares visibles, tiene inciensos, tiene campanas, pero no tiene vida. Está muerta. El Islam recita oraciones 5 veces al día, mirando a la Meca, pero sin comunión con Dios. El judaísmo conserva el calendario, las fiestas, el Shabbat, la tradición, pero niega al Mesías. Hermanos, cualquier iglesia puede tener religión, pero solo la iglesia de Dios tiene devoción. Solo la iglesia de Dios tiene vida, una transformación genuina. Marquen esto, hermanos, donde no hay espíritu, no hay adoración. Donde el Espíritu de Dios no ha hecho su obra en el corazón de una persona, de esa persona, no importa cuán bien cante, ni cuántas obras haga, nada de eso trae agrado delante de los ojos de Dios. Solo donde el Espíritu reina, la vida entera se vuelve en un santuario. Por eso Pablo puede decir cosas como en 1 Corintios 10, 31, sea que comamos, o sea que bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios, porque nuestra vida, ahora transformada por el Espíritu Santo, se ha vuelto en un santuario. Toda nuestra existencia, nuestro estilo de vida se convierte en un altar. Pablo en Romanos 12, ¿no? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio santo, vivo, agradable. Este es vuestro culto, dice. La misma palabra de Filipenses 3:3.
Tenemos una vida que ha sido orientada ahora, no se mide por un edificio. Toda nuestra vida ahora está devota, inclinada a Dios. Entonces, cada pensamiento ahora se tiene que someter a Dios, cada decisión se tiene que consagrar al Padre, cada acto se debe transformar en un acto de devoción, una devoción que no nace del deber, sino del deleite incontenible de haber sido regenerado, transformado una vez y para siempre por el Espíritu de Dios. Y a primera vista todo esto puede parecer muy básico. ¿Quién va a discutir después de todo? ¿Quién va a discutir acá la importancia de la adoración? Creo que todos estaríamos de acuerdo y levantaríamos la mano en decir que la adoración es importante. Pero el problema es más profundo de lo que parece. Porque incluso dentro de la iglesia verdadera puede haber devoción falsa. Y ese es el punto de Pablo. Incluso dentro de la iglesia verdadera puede haber adoración falsa. Por esa razón Pablo, en el versículo anterior de Filipenses 3, lanza una advertencia urgente y dice, guardaos de los perros, guardaos de los ¿qué? De los malos obreros. Observen cómo los llama. No los llama herejes, aunque lo eran. No los llama apóstatas, aunque lo eran, sino que los llama obreros. Obreros. Estas eran personas activas dentro de la iglesia. Estas eran, permítanme decirle, personas que estaban involucradas en la iglesia, en Filipo. Ocupaban lugares visibles de servicio y lo hacían con una entrega aparente. Pero por dentro, dice Pablo, eran malos. Por dentro eran malos porque su obra no nacía de un espíritu, de un corazón regenerado por el Espíritu de Dios, sino que nacía de la carne. Y Pablo dice en Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo. No solo algunas cosas, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Estos hombres tenían una devoción que era externa, era genuina, era sincera, pero su corazón todavía estaba en tinieblas. Estaba endurecido a las cosas de Dios. Era un evangelio adulterado. Y esto confirma una vez más que la verdadera adoración es más interna que externa. Siempre fue así. No basta, dice la Biblia, con cumplir deberes religiosos. Los cristianos verdaderos no se definen por cuántos domingos asistan a la iglesia. No se definen por cuántos himnos canten. No, se distinguen por un corazón que adora a Dios en verdad. Esa es la manera. En espíritu y en verdad. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 27 de su epístola, la religión pura y sin mácula consiste en guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha. O sea, uno puede leer la Biblia, uno puede orar, uno puede servir, uno puede incluso predicar y aparentar reverencia delante de otras personas, pero si el corazón de esa persona no está rendido completamente a Dios, Dios no se agrada, o lo tiene todo o no lo tiene nada. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Él mira el corazón. Y así tú puedes creer que Jesús es el Cristo, como los demonios creen, y aún así seguir muerto en delitos y pecados. Y tú puedes confesar que Dios es uno y temblar como los demonios también tiemblan, y sin embargo estar tan lejos del cielo como ellos lo están. No es, hermanos, la información lo que salva. Lo que salva es la fe del corazón. La fe del corazón. Quizás esto te parezca extraño, quizás esto contradice a lo que has escuchado cuando eras pequeño en otra iglesia, pero si crees, escucha esto,
Si tú crees que tu religiosidad externa te va a consolar en la hora de la muerte, estás profundamente equivocado. J.C. Ryle, el gran obispo de Liverpool, escuchen esta cita, él dice: un fuego pintado no puede dar calor, ni el cuadro de un banquete puede satisfacer el alma, ni una religión formal puede producir paz en el corazón. Tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar a tus amigos, tú puedes engañar a tu esposo, tú puedes engañar incluso a tus pastores, pero tú no puedes engañar a Dios. Salmo capítulo 94, versículo 9 pregunta y dice: ¿el que formó el ojo no verá? Claro que lo ve todo. Él ve. Dios conoce los secretos de tu corazón. Dios conoce las intenciones de tu alma. Y un día Él juzgará todo eso por medio del Señor Jesucristo. Y en aquel día, no importa cuánta religiosidad externa hayas tenido, si no hay un cambio de corazón interno producido por el Espíritu de Dios, eso no te consolará. Eso no te consolará. Si tú no quieres ser avergonzado en ese día, tú debes rendirle tu corazón a Dios. Tú debes entregarle hoy mismo tu vida al Señor. Pídele a Dios que te dé un corazón nuevo. No solamente ganas de servir, no solo más deseo de venir a la iglesia, que te dé un corazón nuevo, que te lo transforme, algo que tú no puedes hacer. Porque el corazón natural está cerrado, está muy cerrado a las cosas de Dios y solo Dios puede abrirlo, como lo hizo con Lidia. Él tiene la capacidad de abrir tu corazón. No asumas que estás a salvo porque estás en la iglesia. Asegúrate de que estás en Cristo. Porque hay muchos que están en la iglesia y que no están en Cristo. Hay muchos que están y son miembros de iglesias, pero que están muertos espiritualmente hablando. Entonces, considera hoy el inmenso peligro en el que tú te encuentras y arrepiéntete de tu pecado. Pídele a Dios que te limpie. No vaya a ser que termines como Israel. ¿Se acuerdan de Israel que llevó el arca al campo de batalla pensando que el arca le iba a dar la victoria y terminó perdiendo? ¿Por qué? Porque la devoción de Israel era mero formalismo, era externo. Ellos honraban el arca, pero no honraban al Dios del arca. Y así puede estar tu corazón hoy. Correcto por fuera, pero corrompido por dentro. Si ese es tu estado, ven a Jesús. Ven a Cristo. No te conformes con asistir a la iglesia. No te conformes con tu servicio. Clámale a Dios en los secretos de tu corazón. Pídele que te renueve y de que una vez por todas te dé la convicción y la aseguranza de que estás verdaderamente en Cristo. Y esto inevitablemente nos conduce al segundo punto, a la segunda marca de una iglesia verdadera. La devoción a Dios en el Espíritu de Dios está conectada con la delicia en Cristo. Ese es el segundo punto. Vimos la devoción, ahora veamos la delicia. La devoción en el Espíritu conlleva la delicia en Cristo. Estos son dos aspectos de una misma realidad espiritual, dos caras de una misma moneda. El Espíritu no exalta al hombre, el Espíritu exalta ¿a quién? A Dios, a Cristo específicamente. Noten versículo 3 nuevamente, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros somos la iglesia, los que en espíritu servimos a Dios y ¿qué? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Noten lo que está diciendo Pablo. Pablo acá enseña que cuando el corazón de una persona ha sido regenerado por el Espíritu, su alma no solo se vuelve reverente delante de Dios, sino que además
está profundamente satisfecha en una persona, en Cristo. En Cristo. Donde no hay verdadera adoración, o perdón, mejor dicho, donde hay verdadera adoración, encontramos también gozo. Gozo en la persona de Cristo. El que realmente adora y ha nacido de nuevo, se gloría en la persona de Cristo. Y el verbo que Pablo utiliza aquí, en Filipenses 3:3, es clave para entender lo que él está diciendo. El verbo gloriarse significa literalmente jactarse, alardear de algo, pero no en el sentido orgulloso y vacío del mundo como la belleza de una persona, sino en el sentido de exultar con gozo santo, con confianza plena a alguien que es supremamente valioso. Esta es una palabra importante para Pablo. De hecho, de las 37 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, 35 las usa Pablo. Noten eso. 35. Esto era uno de los verbos favoritos del apóstol Pablo. El jactarse, el gloriarse. ¿Y por qué? Bueno, porque el Evangelio aniquila todo orgullo humano, jactancia del ser humano, y traslada esa gloria al único ser que se lo merece, Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la persona de Cristo, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pablo ya había, de hecho, utilizado este verbo antes en Filipenses. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 26 de Filipenses, Pablo le dice a la iglesia en Filipos que anhela visitarlos, escuchen, para que abunde vuestra gloria, misma palabra, para que abunde vuestra gloria de mí, ¿en quién? En Cristo Jesús. En el capítulo 2 la vuelve a usar y habla en el versículo 16 de gloriarse en el día de Cristo, si su obra ha producido fruto entre ellos. Noten que en ambas instancias, en Filipenses 1 y en Filipenses 2, la gloria está inseparablemente ligada ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y lo mismo ocurre en 3:3. Y nos gloriamos en Cristo. O sea, esto nos lleva a una conclusión inevitable. Toda gloria fuera de Cristo es falsa. Así como toda devoción sin el Espíritu también es hueca, no sirve. Es puro engaño. Y aquí el contraste que Pablo está haciendo con los judaizantes es evidente, es marcado. Ellos se gloriaban en otra cosa. Ellos se jactaban de su linaje, se jactaban de su nacionalidad, de la circuncisión de la carne. Ellos se jactaban de su justicia legalista. Noten que la confianza de ellos estaba ¿en quién? En ellos. Yo y yo. Yo soy judío, yo soy israelita, yo estoy circuncidado, yo he hecho esto, observo estas cosas, si no hago estas cosas, la gloria se la lleva yo. Pero Pablo aquí responde con fuerza y dice, nosotros, en contraste con ellos, es enfático eso, nosotros, en contraste con ellos, nos gloriamos, no en nosotros, en Cristo Jesús. O sea, nuestra delicia no está en lo que nosotros hacemos, sino en quién es Cristo. Nuestra delicia está en lo que Él ha hecho por nosotros. No se trata aquí de una mera afirmación doctrinal, no es simplemente decir, sí, yo creo en Cristo como quien recita una fórmula vacía. Significa mucho más que esto. El corazón que ha sido cambiado, regenerado, soplado por la gracia de Dios, no puede excluir a Cristo de nada. Ese es el punto. O sea, el corazón realmente convertido piensa de Cristo, habla de Cristo, se goza de Cristo, se jacta de la gracia soberana de Cristo, se rinde al señorío de Cristo cada día. Cristo es el centro del cristiano. Es el tesoro supremo. Es el todo en todo. Martin Lloyd-Jones,
famoso predicador, lo expresó así. Él dice, muchas personas creen en una causa u otra y están dispuestos a dar su apoyo en general, pero otros, dice Lloyd Jones, se apasionan por esa causa. Se muestran celosos. Nosotros tenemos ejemplos de estos en el fútbol, por ejemplo. En el deporte se muestran celosos, se muestran activos, entregados y están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre por ella. Están orgullosos de esa causa, se glorían de esa causa. Y dice Lloyd Jones, esa es la palabra que Pablo utiliza en Filipenses 3:3. O sea, para la iglesia verdadera, Cristo no es un apéndice. Algo que está al final del libro, que lo leo si tengo tiempo o no. No, Cristo es la canción del alma. Cristo es el orgullo santo del creyente. Cristo es el todo en todo. La cruz a nosotros no nos avergüenza, al contrario, nos consume, la cruz nos sostiene, la cruz nos corona. Pueden arrebatarnos todo, pero jamás a Cristo. Él es y por siempre será nuestra gloria eterna. Para el cristiano, Él es todo. Y la mejor manera de ilustrar lo que significa gloriarse en la persona de Cristo es volver al Antiguo Testamento, aunque no lo crean. Es la mejor manera. Porque Pablo, hay un versículo que Pablo utiliza vez tras vez, donde se habla de este concepto de gloriarse en algo. Él habla acá en Filipenses 3:3 de gloriarse en Cristo. Él habla en 1 Corintios 1:31, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17. Y todos esos pasajes son alusiones a un versículo particular del Antiguo Testamento. Y ese pasaje está en Jeremías. Acompáñenme a Jeremías. Jeremías capítulo 9. Algunos de ustedes probablemente lo conozcan de memoria este pasaje. Jeremías capítulo 9. Versículo 23. El profeta dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero alábese en esto, jáctese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Noten que aquí mismo es Dios el que define realmente lo que vale la pena jactarse. Dios es el que está hablando. Y la palabra hebrea acá que se utiliza para alabar transmite la misma idea que Pablo usa en Filipenses 3:3. Una gloria que no busca reconocimiento personal, sino que nace del alma que está cautivada por Dios. Es Dios hablando acá. Y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué significa que un hombre se gloríe en su sabiduría? Bueno, ese es el hombre que es brillante y lo sabe. Es el hombre que está siempre intentando mostrar que es inteligente. Siempre quiere tener la última palabra en una discusión. Encuentra su identidad en el intelecto. Encuentra su identidad en el razonamiento, orgullo en su conocimiento. Si otra persona lo supera, se siente humillado. Pero si él logra brillar con su intelecto, se siente invencible. Ese es el que se gloría en la sabiduría, en la inteligencia. Y Dios dice, ni tampoco se alabe en su valentía el valiente. ¿Quién es esa persona? Bueno, este es el que se ve a sí mismo como el fuerte, el resiliente, el que es capaz de hacer todo, el que nunca se rinde, el que nunca tira la toalla, el que puede con todo, el que se enorgullece de no necesitar ayuda de nadie, el que se jacta de sus logros, de su temple, de su capacidad de aguantar presión, de salir adelante, el que nunca va a admitir debilidad en frente de nadie, porque su valor está en ¿qué? En mostrarle a todos los demás cuán fuerte es él.
Vive para demostrar lo valiente que es. Su gloria es su fuerza. Pero Dios no termina y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico, dice. ¿Qué hay del rico? ¿Qué significa jactarse o alabarse en la riqueza? Bueno, es la persona que tiene la mente atrapada en el dinero. En el dinero. La tiene atrapada en sus cuentas, en sus inversiones, no te hablo en plurales, no en una, en sus propiedades. Es la persona que se define por lo que posee. Si lo pierde todo, no sabe quién es. Pero si conserva todo, se siente invulnerable. Y por supuesto, es la persona que aprovecha cada oportunidad para hablar de sus logros financieros. Estamos hablando de fútbol y de alguna manera mete cuán bien y cuántas casas tiene. ¿Su gloria cuál es? El dinero. Y frente a estas glorias pasajeras del mundo, huecas, Dios declara y dice, redefine, nos da solo un concepto en el cual podemos gloriarnos. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es como conocemos a Dios, por medio de Cristo. Por eso es que Pablo en Filipenses 3:3 afirma que el objeto de nuestra gloria es ¿quién? Es Jesús. Él es el todo para el cristiano. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. En Cristo nosotros estamos completos. ¿Hay algo que puedas concebir o imaginar que necesita tu alma? ¿Sabes dónde está? Está en Cristo. No hay nada que nuestro corazón necesite en el tiempo o en la eternidad que no esté en la persona de Jesús. ¿Necesitas perdón? Ahí está. ¿Necesitas reconciliarte con Dios? Jesús está ahí como mediador. ¿Necesitas una nueva vida y una nueva naturaleza? La recibes de parte de Cristo. ¿Necesitas fuerza? ¿Necesitas energía? Cristo envió al Espíritu Santo para que pueda fortalecerse. ¿Necesitas un abogado delante del Padre? Ahí está Cristo. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo. Tú tiemblas al pensar en la muerte ante el hecho de comparecer un día ante el juez 3 veces santo en el día final. Bueno, tú tienes la garantía, si eres creyente, de que en ese día tú estarás vestido con la justicia de Cristo y Él te presentará sin mancha delante de su Padre. ¿Qué más necesitas? Cristo lo es todo. Él es sabiduría, Él es justificación, Él es santificación, Él es redención. Y Pablo halló todo esto y mucho más en una persona y es Cristo Jesús. ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué de ti? ¿Es esto Cristo para ti? ¿Te jactas de Él? ¿Te glorías de Él? ¿No puedes pensar en nadie más pero Cristo? ¿Comprendes tu absoluta dependencia de Jesús? ¿Está Cristo en el centro de tu vida? ¿En el trono de tu corazón? ¿O son las finanzas, el poder, otras cosas pasajeras las que controlan tu vida? Hermanos, no hay gloria más alta que conocer a Cristo, que amar a Cristo, que exaltar la cruz de Cristo y vivir por la causa de Cristo. No lo hay. Esa es la gloria que no se marchita jamás. El cuerpo se marchita, el dinero se va. Cristo es la delicia que nunca se apaga. Nunca se apaga. Y esa es la iglesia verdadera. Un pueblo que se gloría en Cristo. En Cristo y nadie más. Y habiendo ya considerado la devoción a Dios a través del Espíritu Santo y la delicia en Cristo como la gloria suprema del creyente, llegamos ahora a la tercera marca, la tercera señal de una iglesia verdaderamente regenerada. Y es la desconfianza.
La desconfianza en la carne. Vimos la devoción, la delicia. Por último, veamos la desconfianza en la carne. Pablo lo declara esto sin ambigüedades al final del versículo 3. Dice, porque nuevamente nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y aquí está, no teniendo confianza en la carne. Y esto técnicamente es la contraparte negativa de la característica anterior. O sea, el que se gloría en Cristo, por definición, no puede gloriarse en otra cosa. No puede. No se puede, por un lado, exaltar al Salvador y por el otro lado exaltarme a mí mismo. ¿Cómo es eso? Pablo dice, solo uno puede ocupar el centro del corazón de una persona. Y esto queda mucho más claro cuando nosotros estudiamos el texto original. El término aquí que aparece al final del versículo 3, el término carne, aquí no se limita simplemente al cuerpo físico, a esto que tocamos, no, sino que se refiere a todo lo que el hombre considera como mérito delante de Dios. A eso se refiere. Un autor dice, esta palabra se refiere a cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno basa su esperanza para salvación. Eso es la carne. Eso es la carne. No está hablando Pablo otra vez del cuerpo, ¿sí? No está hablando simplemente de lo que nosotros tocamos. Está hablando de todo, cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno pueda basar su esperanza para ser salvo. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. Porque Pablo lo sabía por experiencia. Noten a partir del versículo 4. Pablo va a empezar a presentar su propio testimonio. Su testimonio de salvación. Y en esencia lo que Pablo va a empezar a decir en el versículo 4 en adelante es esto. Si alguien, o mejor dicho, si confiar en la carne fuera una opción válida para entrar al reino de los cielos, entonces yo tengo más motivos que gloriarme que cualquiera de ustedes, dice Pablo. ¿Qué les parece? Noten, versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Noten cómo comienza Pablo. Pablo comienza, primero, si lo podríamos dividir, hay dos categorías acá. Hay dos categorías. Él presenta 7 credenciales y las divide en dos categorías. En una son los privilegios que él ha heredado y segundo, los logros personales. Y comienza, noten, versículo 4, ¿con qué? Con la circuncisión. Perdón, versículo 5. Circuncidado al 8º día. ¿Por qué comienza con la circuncisión? Bueno, porque esta era la cuestión más importante para los judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia en Filipos. Esto era, de hecho, la primera exigencia que ellos requerían a todos los varones gentiles para ser salvos. ¿Se acuerdan en el concilio en Jerusalén, en Hechos 15? Ese era el problema. Y Pablo señala, dice, si ustedes creen eso, bueno, yo también soy circuncidado al 8º día, conforme al rito mosaico. Es decir, noten que no solamente dice circuncidado al 8º día. Es decir, él no fue un converso tardío. Él no se circuncidó de grande, sino de pequeño. Es decir, Pablo dice, yo soy un judío de cuna. Además, dice, noten otro privilegio que él había heredado, soy del linaje de Israel, lo cual describía su ascendencia. Él podía trazar su linaje hasta Jacob, cosa que no todos los judaizantes podían hacer. Él sí podía. Además, dice, soy de la tribu de Benjamín, de cuya tribu, ¿se acuerdan? Vino el primer rey de Israel, Saúl. Era una tribu especial. Por todo esto, Pablo podía jactarse
de ser uno de los judíos que más auténticos. Por eso él dice, 4, yo soy hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Él estaba comprometido con el idioma, él estaba comprometido con la ley judía, él estaba comprometido con las tradiciones de su nación, a pesar de que él había nacido ¿dónde? En Tarso. Claramente, los privilegios de Pablo eran envidiables para cualquier judío. Pero hay más, Pablo dice. El apóstol llegó al extremo del judaísmo. Dice, en cuanto a la ley, final del versículo 5, soy ¿qué? Fariseo. Y acá empieza a hablar de sus propios logros personales. Lo otro era lo que él había heredado, los privilegios. Ahora, al final del versículo 5, él empieza a hablar de los logros personales. Él era tan celoso en cuanto a la ley que se volvió fariseo. Alcanzó el nivel más alto de rigurosidad, el nivel más alto de legalismo posible en la nación de Israel. Tanto así, tan celoso era, dice, que quiso eliminar a la iglesia como demostración de su celo por el judaísmo. Eso lo vemos en el versículo 6. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Y termina diciendo, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, a juzgar por las apariencias externas, Pablo era un ejemplo en todos los sentidos de la palabra. No había un mejor judío que Pablo. Y sin embargo, dice, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Es decir, todo eso, sí, todo, él lo consideró como pérdida. Noten que no lo consideró solo ineficaz para la salvación. La palabra pérdida acá significa estorbo. Él consideró esto como un estorbo para la salvación, porque todo lo que exalta al yo disminuye a Cristo. Ese es el punto de Pablo. Pablo entendió que mientras él confiara en sí mismo, él no podía confiar plenamente en Jesús. En otras palabras, no hay espacio para la carne donde reina Cristo. Él no comparte su gloria ni con Jacob, ni con Moisés, ni con Saúl, ni con el yo. Solo Cristo salva, solo Cristo basta y solo Cristo merece nuestra confianza eterna. Ahora bien, todos podemos decir amén a eso. La pregunta es, ¿por qué Pablo pasó a decir todo esto justo después de afirmar que Cristo es la gloria del cristiano? ¿Por qué no terminó el versículo 3 de esta manera? Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Punto. ¿Por qué agrega la desconfianza que hay que tener en la carne? Como dije antes, Cristo no comparte su gloria con nadie. Entonces, es una contradicción decir que Cristo es nuestra gloria si nosotros estamos confiando en algo más. Y sin embargo, hermanos, eso es precisamente lo que un corazón rendido a medias hace. Siempre intenta añadir algo más a Cristo. Por eso Pablo incrusta esto acá. Escúchenme, la tentación más grande que hay en la iglesia no es la de rechazar a Cristo abiertamente. Esa no es la tentación más grande. La tentación más grande que hay en la iglesia es la de mezclar a Cristo con la carne. Es la de decir, Cristo salva sí, pero agreguemos ritos. Es la de decir, Cristo más obras, Cristo más tradiciones, Cristo más méritos. Hermanos, esta combinación no solo es no es inofensiva, sino que es venenosa. Es adulterar el Evangelio de Cristo. Es tan letal como lo era la enseñanza de los judaizantes en el primer siglo. Es un evangelio que no salva y por tanto que debe ser condenado.
como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. No hay otro evangelio. Y les pregunto esta mañana, ¿acaso no es esto la esencia de toda religión falsa? No importa cómo se vista, no importa qué nombre adopte tal religión, todos coinciden en lo mismo. ¿Saben qué es? Que Cristo no basta. Que Cristo no es suficiente. El judaísmo del primer siglo decía Cristo más circuncisión. El catolicismo romano en tiempos de Lutero enseñaba, y todavía enseña, Cristo más sacramentos. El protestantismo liberal de hoy repite Cristo más buenas obras, Cristo más justicia social, Cristo más moralidad. Pero Pablo responde con la misma contundencia en todas las épocas y dice hoy, como lo decía en aquel tiempo, o Cristo lo hará todo o Cristo no hace nada. O sea, el cristiano verdadero no confía en sus propios méritos, porque él sabe que en su carne no mora el bien. Como dice Pablo en Romanos 7:18, no mora el bien en nuestra carne. Por eso Pablo concluye el versículo 3 con este énfasis, no teniendo confianza en la carne. Y hermanos, escúchenme, aún nosotros hoy podemos caer en la misma trampa. Aún nosotros hoy, que hemos estado en la misma iglesia por tantos años, podemos caer en la misma trampa, que nos hemos bautizado un fin de semana atrás, podemos caer en la misma trampa, que nos hemos hecho miembros, sea hace poco tiempo o hace mucho tiempo, podemos caer en el mismo peligro. Porque yo estoy convencido que nadie aquí dirá, no necesito a Cristo. Estoy convencido de eso. Pero ¿cuántos de nosotros sabrán que en el fondo de su corazón está diciendo, necesito a Cristo y a mi obediencia? La salvación nunca es Cristo y algo más. Es Cristo y nada más. Es Cristo solamente. Y aquí está la gran prueba. Y lo que debes preguntarte esta mañana, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿En Cristo o en Cristo y tu servicio? ¿En Cristo o en Cristo y tu reputación? ¿En Cristo o en Cristo y tu crianza ejemplar? Miren los hijos que tengo. En tu testimonio intachable, en tu ministerio visible ante los ojos de los demás. Hermanos, pregúntate esto, ¿cuál será tu argumento en el día del juicio? Algunos dirán, Señor, creo en Cristo. Y estuve sirviendo toda mi vida en la iglesia. Renuncié a mi trabajo, dediqué toda mi vida a servirte. Fui bautizado en una iglesia respetable, estudié en un seminario. Mira mis hijos. Serví en el ministerio y sin embargo el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta de la seriedad del asunto? La carne puede disfrazarse de piedad. La carne puede cantar. La carne puede servir en un evento con motivos incorrectos. La carne puede hasta sufrir por causas religiosas. Pero si tú confías en algo de ti, aunque sea en una pequeña parte,
tú no has entendido realmente el Evangelio. No lo has entendido. Porque el Evangelio despoja al hombre de toda gloria. Se la quita, lo humilla. El Evangelio te vacía y te lleva solamente a refugiarte en una persona, en Cristo. En Cristo. Entonces, no puedo sino advertirte, porque te amo, y lo hago con todo cariño, que abandones tu confianza en la carne. Que la abandones. No pongas tu esperanza en el servicio, no pongas tu confianza en las tradiciones, no pongas tu confianza en tu obediencia. Rinde todo tu corazón a Cristo. Tu seguridad, dásela a Cristo. Él es el Cordero que fue sacrificado. Él es el que consumó la obra. No es la obra de Cristo más algo más. No, es la sangre de Cristo la que aplacó la ira. No importa en cuántos simposios sirvas para aplacar la ira de Dios. Se necesita de un cordero sin mancha para aplacarlo. Él fue el que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y su resurrección es la única que puede vencer a la muerte. Su justicia es la única que nos puede vestir a nosotros pecadores y presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Entonces la salvación no está en lo que eres, ni en lo que haces, sino que está en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho por ti. Solo Cristo basta. Solo Cristo salva, solo Cristo reina. Y si no es todo para ti, entonces Cristo no es nada para ti. Este texto, escondido en los capítulos de Filipenses, que quizás nunca estudiamos, corta como una espada, penetra hasta lo más profundo, desgarra el orgullo y nos obliga a decidir hoy y contestar esta pregunta: ¿en qué estoy confiando? ¿Estoy confiando en Cristo o en Cristo y nosotros mismos? La carne te puede prometer mucho, pero la carne no salva. La religión puede tener apariencia de piedad, pero sin Cristo la religión conduce a la muerte. El creyente genuino se distingue, ese es el distintivo, el creyente genuino se distingue porque su gloria está en el Hijo de Dios, no en el yo, no en lo que yo hago. Así que hoy es el día en que nosotros dejamos de abandonar nuestra confianza en la carne. Abrazar únicamente a Cristo como Salvador. Él consumó la obra, Él venció a la muerte y Él cubre al pecador con su justicia perfecta. Y solo quienes se rinden así, de todo corazón delante de Dios, muestran que pertenecen al pueblo de Dios. Esa es la marca distintiva de una persona que pertenece a la iglesia genuina de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que inspiraste a Pablo en otras situaciones, condiciones, a escribir esta epístola a una iglesia que había sido infiltrada por hombres que aparentaban tener mucha piedad, que aparentaban tener mucho servicio, que aparentaban ser ministros de luz, pero cuyo corazón no estaba transformado genuinamente por el Evangelio de Cristo. Señor, y no me cabe duda de que entre nosotros quizás habrá gente, hombres y mujeres, grandes y jóvenes, esposos y esposas que han estado sirviendo en la iglesia por años, pero cuya religiosidad es Cristo y algo más. Que sirven y sirven mucho, pero están buscando otra cosa. Están buscando o el reconocimiento de los hombres o que tú los reconozcas en aquel día por la obra que hicieron para salvación. Señor, y nosotros sabemos que solo la cruz de Cristo basta para salvar al pecador de su condición de pecado. Señor, te ruego que uses este pasaje como una espada, como un bisturí, que cortes
en lo más profundo, que nos muestres la verdad y que tu verdad, como lámpara, puede iluminar en el corazón de esa persona y mostrarle la faz de la gloria de Cristo Jesús para salvación. Que puedan ver a Cristo, el maravilloso Jesús, el que cargó con el pecado, el que soportó la ira, no una parte, toda la ira del Padre, y el que no quedó en una tumba, sino que resucitó victorioso al tercer día y está más vivo que nunca, sentado a la diestra del Padre intercediendo por aquellos que son parte de la iglesia verdadera. Señor, danos el poder, la humildad para autoevaluarnos. No evaluar a mi esposo, no evaluar a mis hijos, evaluarme a mí. La salvación comienza conmigo. Y asegurarme, Señor, que no estoy confiando en algo más para salvación. O tú tienes todo en nuestro corazón, o no lo tienes nada. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.